Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a este espacio. Continuando con la programación de la Cátedra de Biofísica, hoy vamos a hablarle un poco sobre lo que es la resonancia magnética nuclear. Pero antes les presentaré a las personas que constituyen este grupo. Raúl García, Stephanie Julio, Marly Fernández, mi persona Mariana Fuenmayor. Yo les hablaré un poco sobre lo que es la historia de la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear fue escrita y medida en rayos moleculares por el físico Isidore Isaac Rabi en 1929 en la Universidad de Columbia, usándola como técnica para estudiar las propiedades magnéticas y las estructuras internas de las moléculas, átomos y núcleos, lo que les permitió descubrir detalles conocidos sobre las interacciones internas, ver cómo los átomos individuales están unidos entre sí y cómo los núcleos se ven afectados por átomos vecinos. 8 años después, en 1946, Edward Purcell de la Universidad de Harvard y Felix Bloom de la Universidad de Stanford refinan esta técnica buscando desarrollar un método más simple para observar la resonancia magnética en los núcleos moleculares en líquido y sólido, en lugar de moléculas aisladas. Ambos detectaron la resonancia magnética nuclear en materia condensada. En 1952 compartieron el Premio Nobel de la Física por estos experimentos. La investigación siguió avanzando y una de las primeras aplicaciones relacionadas con el diagnóstico llegó en 1971, cuando el médico Raymond Damian propuso la resonancia magnética para discriminar entre tumores malignos y un tejido normal. De hecho, desarrolló y patentó la primera máquina de escaneo que empleaba este método en 1972. Pero el gran avance técnico que hizo posible producir una imagen útil lo realizaron el químico Paul Leitenburg y el físico Peter Manfeld de manera independiente. Básicamente su idea fue codificar especialmente la señal de resonancia utilizando gradientes magnéticos. Se les ocurrió que empleando campos magnéticos diferentes para cada zona del cuerpo podría identificar campos magnéticos de diferentes zonas del cuerpo. Podría identificar y localizar de dónde provenía exactamente cada señal. Ambos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 2003 por sus trabajos en desarrollos de imágenes por resonancia magnética. La investigación de Leitenburg y Manfield convirtió la resonancia magnética nuclear, hasta entonces utilizada sobre todo para determinar las estructuras químicas de la sustancia, en un método no invasivo que mejoró el diagnóstico de muchas enfermedades, siendo especialmente valiosa en los estudios del cerebro y la médula espinal. A partir de los 80, la progresión de la técnica ha sido imparable. Pronto se obtuvieron las primeras imágenes del cráneo humano y poco tiempo después los escáneres del cuerpo entero, empezando a comercializarse los primeros equipos. Hasta la fecha, las mejoras han sido continuas y la espectroscopia y las exploraciones por resonancia magnética nuclear han revolucionado el mundo de la imagen médica. Continuando con el tema de resonancia magnética nuclear, ahora vamos a estudiar la descripción de ella. Primero tenemos que tener claro el concepto de resonancia magnética, que es una técnica médica que utiliza un campo magnético y ondas de radiaciones que son generadas por computadoras para crear imágenes detalladas de los órganos y de los tejidos del cuerpo. Ahora vamos a definir lo que es la resonancia magnética nuclear. Esta también es una técnica médica donde las propiedades magnéticas de los núcleos anatómicos, principalmente los hidrógenos, dado que las medidas de esta prueba se realizan por la sincronización de las señales nucleares anatómicas que ya existen en los tejidos del cuerpo. Esta resonancia magnética nuclear es menos invasiva y no causa dolor. La resonancia magnética nuclear también se conoce como un fenómeno físico basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos anatómicos. También se refiere a múltiples métodos científicos que exploran este fenómeno para estudiar moléculas con respecto a la espectroscopia de la resonancia magnética nuclear y para estudiar macromoléculas a través de la resonancia magnética nuclear biomolecular.
a través de la absorción y liberación de energía que ocurre cuando los núcleos de los átomos o moléculas tienen movilidad en el campo magnético externo a través de un imán. Son expuestos a una energía de radiación frecuencia llamada también como pulso de radiación frecuencia. La frecuencia a la cual absorben la energía es llamada también frecuencia de resonancia. Ahora vamos a estudiar los principios físicos de la resonancia magnética nuclear. Lo primero que debemos tomar en cuenta antes de profundizar estos principios es un elemento importante llamado átomo. El átomo es un elemento químico que está constituido por tres partículas principalmente, como lo son los electrones, los neutrones y los protones, que gracias a ello le dan una propiedad intrínseca al átomo que se llama spin. Este aparece de forma natural como un cuarto número continuo o cuántico de la función de onda. Existen varios principios físicos de la resonancia magnética nuclear. Como número 1 tenemos el spin nuclear, número 2 la magnética nuclear, número 3 la polarización nuclear, número 4 mecanismos incidentes en los procesos de relajación y número 5 el tiempo de relajación. Número 1 el spin nuclear. Este representa una propiedad general de las partículas que pueden entenderse por analogía como las propiedades de los electrones que circulan por una bobina generando un campo magnético en la determinada dirección. Como lo estamos viendo en la imagen, vemos una esfera sin giro. Esta representa la bobina. Luego vemos una esfera con giro. Esta representa la bobina cuando está haciendo pues el giro a su alrededor. ¿Ok? Y abajo vemos cómo se ven en movimiento, en un constante movimiento. De manera análoga, los electrones del átomo circulan alrededor del núcleo y generan un campo magnético que llevará asociado un determinado momento angular. Existe un momento angular asociado a la partícula misma, ya que se trate de electrones, protón y neutrón. Se describen mediante un número cuántico de spin, que puede tomar valores de positivo de 1 sobre 2 y negativo de 1 sobre 2, como también de alfa positivo 1 sobre 2 y de beta negativo 1 sobre 2, como lo estamos observando allí en las imágenes en continuo movimiento. Número 2, la magnética nuclear. Esta se da en el centro de una herramienta muy importante conocida por las siglas M, R y L, ¿okay? Que contiene un imán que produce un campo magnético que magnetiza los materiales de formación. Una antena que rodea a este imán transmite energía de radiofrecuencia hacia la formación en ráfagos controlados con precisión en el tiempo, en forma de campo magnético oscilatorio. Punto número 3, la polarización. Este proceso es importante que se dé acá, ya que esta va a generar una medición, o gracias a ella se da una medición de la resonancia magnética nuclear por los átomos de hidrógeno que se van a ir alineando en forma de barra en dirección de un campo magnético estático conocido como la VO. Esta polarización insume un tiempo característico conocido como T1, que depende del medio que rodea al hidrógeno. Cuando el
o ejerce un momento torsional sobre el núcleo que actúa para alinear el eje del momento rotacional nuclear con el BO. Como número 4 tenemos los mecanismos incidentes en los procesos de relajación y como número 5 tenemos el tiempo de relajación, que es una medición de la resonancia magnética nuclear, es decir, un tiempo característico para una pérdida de energía coherente. Existen dos tipos de este. Número 1, la relación longitudinal o relación spin-rect, que se caracteriza por una constante de tiempo T1. Esta es necesario para alinear los protones en un campo magnético estático. Y como número 2 tenemos la resonancia o la relajación, transversal o relajación spin-spin, que se caracteriza por una constante de T2, que es necesario para que los componentes o los protones, pierdan su energía coherente en una medida de la resonancia magnética nuclear. Ahora estudiaremos las herramientas de la resonancia magnética nuclear. Tenemos las herramientas conocidas por las siglas M, R y L, herramientas conocidas por las siglas CMR y también tenemos herramientas conocidas como MR Scanner. La herramienta de registro de imágenes por resonancia magnética va a medir fracciones cilíndricas de Sher, resonantes y concéntricas, de espesor variable y distancia fija de las herramientas, determinándose la DOI según el tamaño del agujero y la posición de la herramienta en el mismo. La herramienta CMR, también conocida como la herramienta combinante de la resonancia magnética, fue introducida por Sellenberger y esta consta de una antena corta direccional ubicada entre dos imanes optimizados, enfocando la medición de la herramienta en una zona vertical de 6 pulgadas y hasta 1.1 pulgadas dentro de la formación. La herramienta MR Scanner. En este caso, la difusión molecular es la clave para revelar las propiedades de los fluidos derivadas de los datos RMM. El gas y el agua poseen velocidades de difusión características que pueden ser calculadas para determinadas condiciones de fondo de pozo. Ahora vamos a estudiar la instrumentación de la resonancia magnética nuclear. Esto es una máquina muy grande de forma cilíndrica que contiene un imán muy fuerte de forma de onda. Estos imanes por lo general se miden usando un Gauss y un imán de IRM puede ser hasta de 20.000 Gauss. Este no es dañino para los seres humanos. Esta máquina también contiene una camilla que es donde se acuesta el paciente y esta se mueve de adentro hacia afuera. También contiene una computadora que es la que va a recibir las señales que emite la máquina para entonces así generar las múltiples imágenes, los múltiples cortes de forma o de alta definición. No usa radiaciones de ionización como en el caso de los rayos X, la tomografía computarizada, sino que usa ondas de radio que interpretan moléculas específicas del cuerpo, como los protones y los hidrógenos. Como lo explicó mi compañero en el punto anterior, la resonancia magnética nuclear es una prueba que utiliza un aparato con un potente imán para generar imágenes en el interior de su cuerpo. Una computadora registra los cambios en el campo magnético alrededor del cuerpo
y ésta utiliza dichos cambios registrados para crear una serie de imágenes detalladas. A continuación, les explicaremos cómo se da este procedimiento. La resonancia magnética no utiliza radiaciones, ya que se basa en las propiedades magnéticas de la materia. Para entender esto, debemos recordar que todas las cosas están formadas por átomos. Los átomos están formados por protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Estos normalmente están girando alrededor de los protones, porque cada uno posee su propio eje de giro, el cual se denomina spin. Un escáner de resonancia magnética es un imán gigante que crea un campo magnético muy fuerte, y este puede ser calibrado para ser sensible a los átomos de hidrógeno, que, si recuerdan, es el elemento más sensible de la tabla periódica y componente del agua. Entonces, cuando entramos al escáner, los espines de la mayoría de nuestros átomos de hidrógeno se orientan a las del campo magnético del escáner, de la misma manera que una brújula se orienta al campo magnético de la Tierra. Entonces se lanza un impulso de radiofrecuencia que mueve los espines en otra dirección, y como una brújula siempre ellos van a apuntar hacia el norte, los espines y de los átomos de hidrógeno se volverán a alinear con el campo magnético del escáner. Durante este proceso se crea el proceso de resonancia, que produce pequeños cambios en los campos magnéticos. También se tendrá diferente señal de resonancia, lo que permite diferenciar entre huesos y otro tipo de tejido. Por ejemplo, la sustancia gris, que es donde están las neuronas, y la sustancia blanca, que es donde están los axones. Pero este solo nos da una foto, que es como una radiografía de alta calidad. Entonces, ¿cómo es que podemos ver la actividad cerebral? Para esto se modifica la forma como podemos ver las imágenes. En vez de ver una imagen en alta resolución, se toman muchas imágenes de menor resolución, pero más rápido, por un tiempo determinado, así como si se tomara un video. A esta modalidad se le conoce como imagen funcional o fMRI. La actividad que se registra en esta modalidad se basa en que las neuronas necesitan oxígeno para trabajar. Entonces, cuando un grupo de neuronas se activa, más oxígeno se les es enviado mediante el flujo sanguíneo, lo que modificará el campo magnético y será observado en las imágenes. Con estas técnicas se han podido localizar técnicas que se especializan en el funcionamiento de varios sistemas de nuestro organismo, de diferentes áreas específicas, desde cosas tan simples como mover un dedo hasta procesos más sofisticados como el reconocimiento de un rostro o el lenguaje. ¿Cuál es el procedimiento del examen? Primeramente se le pedirá al paciente que se despoje de todas sus pertenencias metálicas, principalmente estos elementos, los cuales son llamados elementos ferromagnéticos, por decirlo así, son objetos que contienen hierro. Se preguntarán por qué el maquillaje. Pues existen ciertos tipos de maquillajes que contienen partículas metálicas. En caso de portarlo, se le pedirá quitárselo. Se le dará una bata y se realizará una serie de preguntas, tanto al paciente como al acompañante. Las preguntas pueden ser orales o escritas mediante un formulario. Preguntas tales que si posee un marcapaso, un implante o una prótesis metálica, o si tienen una enfermedad renal o hepática, porque existen los llamados medios de contraste. En el caso de la resonancia magnética es el gadolinio, y su forma de eliminación es a través de estas dos estructuras. Y la verdad de este procedimiento debe ser realizado
y supervisado por un radiólogo experto en resonancia magnética. Primeramente identificaremos los componentes. Esto es el resonador magnético y la consola u ordenador. Se coloca al paciente dentro del campo magnético. Podemos observar las partículas de fotones como ya se los había indicado. Ahora encendemos el magneto por lo que se alinearán los vectores de los protones. Luego activamos el emisor de la frecuencia. Con fines didácticos separaremos el emisor del receptor. En los equipos actuales funciona así. En los modernos el mismo aparato es quien emite la señal y quien la recibe. Ahora tenemos los vectores lineales en paralelo. Interrumpimos la señal y tendremos una respuesta que es codificada por el computador. Esta va a emitir la señal y luego el responsable técnico a cargo va a tomar las muestras de las imágenes y esto normalmente se graba en un CD, el cual le es entregado al paciente para su próxima evaluación con especialistas o a fines académicos. Otras de las precauciones que debe tomarse en cuenta es, por ejemplo, que los pacientes sean claustrofóbicos o presenten ansiedad. Estos pueden requerir un sedante leve de sus médicos, ya que puede producirle un ataque de pánico o por el encierro que presentan cuando son introducidos dentro de la estructura magnética. También el paciente debe decir al médico si presenta alguna alergia, fiebre, urticaria, asma, alergia a medicamentos o comida. El radiólogo también debe ser informado de problemas de salud severos del paciente, como problemas de riñón o anemia falciforme, porque pueden afectar o no al agente contrastante cuando se usa en la resonancia magnética. Y otras de las precauciones es con respecto a las mujeres embarazadas. A estas se les puede pedir una muestra de orina antes de la resonancia magnética para evitar los riesgos para el feto. Normalmente las mujeres embarazadas no deben realizarse resonancia magnética a menos de que el beneficio de este estudio sea mayor que los riesgos potenciales que puede tener para el feto. ¿Qué esperar durante una resonancia magnética? La prueba consiste usualmente en 2 de 6 imágenes en secuencia, cada secuencia con una duración de menos de 15 minutos, dependiendo del tipo de imagen requerida. Los pacientes pasan por una serie de escáneres para obtener imágenes de diferentes ángulos y perspectivas. En una sola sesión de resonancia magnética se pueden producir cientos de imágenes del cuerpo, de lado a lado, de arriba a abajo, de frente hacia la parte de atrás. Estas imágenes son combinadas por la computadora y darán una imagen detallada. Esta imagen creada permite al radiólogo ver dentro de las diferentes áreas del cuerpo. Y esto va a permitir la claridad de las imágenes al enfatizar en las cualidades de tumores o cualquier masa sospechosa o corroborar cualquier diagnóstico por el cual le fue referido el realizar la resonancia magnética. ¿Para qué se usa la resonancia magnética nuclear? Esta es una forma no invasiva en la que el médico examina los órganos, los tejidos y el sistema nervioso esquelético. Ha resultado de ser de mucha utilidad para el estudio del sistema nervioso central, el aparato locomotor y órganos blandos en general, como páncreas, hígado, el corazón, el riñón, que no eran visualizados por estudios radiológicos de manera tan precisa. Por eso ha sido uno de los estudios que más envergadura ha tenido en el área de la medicina. Generalmente, como lo acabo de mencionar, este puede diagnosticar las siguientes patologías
de acuerdo a el sistema a estudiar, como aneurisma de los vasos del cerebro, trastornos de ojo-oído interno, esclerosis múltiple, trastornos de médula espinal, accidentes cerebrovasculares, tumores. La resonancia magnética también puede evaluar o enfocarse en el corazón o sus vasos sanguíneos, el tamaño y función de las cámaras del corazón, el grosor y el movimiento de las paredes del corazón, problemas estructurales que puedan haber en la aorta, como aneurisma o disecciones, inflamación o bloqueos de vasos sanguíneos. Ahora continuamos con los tipos de resonancia magnética. Dentro de los tipos de resonancia magnética tenemos la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética por perfusión, la resonancia magnética ponderada por difusión, la espectroscopia por resonancia magnética, la venografía por resonancia magnética y la angiografía por resonancia magnética. Comenzamos primeramente con la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional es una técnica que nos permite obtener imágenes de la actividad del cerebro mientras realiza una tarea. Esta mide la cantidad de oxígeno en la sangre de zonas concretas o específicas del cerebro, y se dice que un incremento de oxígeno está relacionado con un incremento de la actividad neuronal en esa parte determinada del cerebro. La resonancia magnética funcional utiliza los principios generales que relacionan estrechamente la actividad neuronal con el metabolismo y el flujo sanguíneo. Esta puede registrar cambios hemodinámicos cerebrales que acompañan la activación neuronal y que permiten la evaluación funcional de regiones responsables de la sensorialidad, motricidad, cognición y procesos afectivos en cerebros normales y patológicos. La metodología que utiliza la resonancia magnética funcional está basada en la sustracción entre las señales emitidas en resonancia magnética obtenidas en condiciones basales y las obtenidas durante la actividad neuronal. Las técnicas de neuroimagen funcional son la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotones simples. Las diferencias que existen entre las técnicas de neuroimagen estructural y las técnicas de neuroimagen funcional tenemos que las técnicas estructurales permiten ver un conjunto de fotos estáticas del cerebro, mientras que las técnicas funcionales permiten ver un video, es decir, estas nos permiten ver algunos de los cambios cerebrales que producen mientras la persona está realizando una actividad cognitiva. Entonces tenemos que la diferencia entre las técnicas estructurales y las funcionales está en la información que nos aporta cada técnica. Con las técnicas estructurales se puede concretar la localización de una lesión o los efectos de una enfermedad. Con las técnicas funcionales se puede llegar a saber qué áreas o regiones encefálicas se activan al realizar una tarea cognitiva e incluso nos permite averiguar si una patología neurológica o psiquiátrica tiene como efecto patrones distintos de activación cerebral en comparación con las personas sanas. La utilidad principal de la resonancia magnética funcional es que ellas nos provee información de la localización de las funciones cerebrales críticas en pacientes que requieren cirugía cerebral. También se utiliza para obtener mediciones en las partes más internas del cerebro, como por ejemplo en el núcleo accumbens, que tiene un rol importante en el procesamiento de las emociones. La resonancia magnética funcional también se utiliza en los estudios de neuromarketing y neuroeconomía, debido a que la resonancia magnética funcional explica cómo el cerebro toma decisiones económicas. Uno de los usos de la resonancia magnética es la estimulación del área motora. Como vemos en la imagen, esta imagen es de un paciente de 14 años de edad con convulsiones y una lesión de aspecto quístico en el hemisferio cerebral izquierdo. En esta resonancia magnética funcional se estudió la ubicación de la corteza motora previo a la cirugía. Esta resonancia muestra con color el área de activación en la corteza del surco central izquierdo con movimiento de la mano derecha durante el examen. El hemisferio cerebral lesionado o afectado del paciente es el izquierdo, pero nosotros podemos verlo de nuestro lado derecho, es decir, de nuestra mano derecha. Pero el hemisferio afectado es el izquierdo. En esta segunda imagen podemos observar cómo la resonancia magnética funcional
También es útil para observar las reacciones cerebrales en relación al lenguaje expresivo o áreas de Broca. Esta resonancia corresponde a una mujer de 25 años de edad diestra, a la que se le aplicó un test de generación de palabras, en la cual se observó activación dominante en el hemisferio izquierdo. Las áreas que mostraron activación fueron las áreas de Broca, la porción posterior de los giros temporales medio e inferior izquierdo, el área parietal izquierda y premotora, así como también se observó una leve activación en el aspecto inferior de los lóbulos occipitales. En esta tercera imagen también podemos ver cómo la resonancia magnética evalúa el lenguaje comprensivo y se le narran al paciente texto y de esta manera poder observar en las zonas del cerebro en la cual se da la activación. Esta resonancia que vemos allí corresponde a un hombre de 32 años, diestro, al que se le aplicó un text en el cual debió escuchar una historia pregrabada. En el resultado se obtuvo activación dominante a izquierda del área de Broca, en el área motora y premotora. También el área de la corteza auditiva se activó mayormente a la izquierda. Otra de las funciones de la resonancia magnética funcional es observar las reacciones en las áreas visuales. En esta resonancia podemos ver cortes coronales del encéfalo de un niño de 2 años de edad que recibió estimulación lumínica durante 3 minutos. Las imágenes funcionales muestran la activación de las cortezas visuales en colores rojos y amarillos. Resonancia magnética por perfusión. La resonancia magnética por perfusión es utilizada para mostrar las áreas del cerebro que están siendo irrigadas con sangre, además de brindar información sobre su flujo. Se trata de una técnica útil para evaluar infartos cerebrales, problemas con vasos sanguíneos y tumores. La angiogénesis y el incremento de la permeabilidad vascular son característicos de las neoplasias cerebrales. Esto se puede reproducir con la utilización de perfusión por resonancia magnética. Habitualmente, la perfusión tumoral se mide usando imágenes rápidas en gradiente T2 durante el paso de un bolo de contraste paramagnético intravenoso. Los resultados pueden verse afectados si existe una ruptura de la barrera hematoencefálica. También pueden utilizarse modelos farmacocinéticos para estimar la permeabilidad de la barrera. El volumen sanguíneo cerebral se incrementa con el grado tumoral, pudiendo servir de ayuda para identificar recidivas tumorales o el edema perilesional y diferenciar así lesiones malignas de benignas. En esta imagen podemos ver en la imagen A una resonancia magnética T1 Spot Gradient Record con contraste intravenoso en paciente intervenido con glioblastoma y tratamiento con temozolomida más radioterapia, clínicamente asintomático. En el lóbulo frontal izquierdo se puede observar la letra PS, corresponde al lóbulo frontal izquierdo, se aprecia un área de realce periférico que podría corresponder a una persistencia o recidiva tumoral. Ahí vemos el realce. En la imagen B podemos encontrar un control evolutivo realizado 3 meses después, sin nuevos ciclos de tratamiento antitumoral en el que se aprecia que el área de realce ha desaparecido. Dentro de los tipos de resonancia magnéticas tenemos la resonancia magnética por difusión. Esta técnica de difusión por resonancia magnética se basa en la detección in vivo del movimiento de moléculas de agua, la cual puede estar restringida en determinadas condiciones por patologías como isquemia y tumores. Esta técnica también es usada desde hace tiempo en el diagnóstico precoz del infarto cerebral. Recientemente se ha ampliado su uso en el abdomen y la pelvis. En esta imagen podemos ver 4 áreas. Tenemos en la imagen A, tenemos una resonancia magnética en secuencia de difusión con área de restricción en territorio superficial de la arteria cerebral media izquierda compatible con isquemia subaguda. En la imagen B, que es la que tenemos a nuestra derecha, la imagen superior derecha, tenemos la resonancia magnética en secuencia FLAIR con hiperintensidad en el territorio superficial de la arteria cerebral media izquierda, en relación con el ictus isquémico. En la imagen C podemos ver una angioresonancia del polígono de Willis con arterias normales,
sin datos de obstrucción ni estrechamiento arterial focal. Y en la imagen D tenemos una tomografía simple por emisión de fotón único cerebral, compatible con áreas de hiperdifusión cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. De entre los tipos de resonancia magnética tenemos la espectroscopía por resonancia magnética en el cerebro humano. Este se encarga de analizar los protones que se encuentran en el cerebro en condiciones normales y patológicas. El estudio de los protones en el cerebro a través de esta técnica tiene 3 ventajas. La primera es que la abundancia de los protones en forma 100% natural evita la necesidad de utilizar sustancias radioactivas. La segunda ventaja es que puede efectuarse en la mayoría de las máquinas de resonancia magnética utilizadas para la evaluación clínica de pacientes. Y la tercera ventaja es que es muy sensible debido al alto rango de giro magnético de los protones naturales. La espectroscopía por resonancia magnética se efectúa mediante la realización de 2 tipos de muestreo. La primera, para un voxel único, pequeño volumen cúbico de un área cerebral de 8 centímetros. Y el segundo tipo de muestreo son las técnicas de imagen de variación química. Los metabolitos que se analizan en esta técnica o en este estudio son la N-acetilaspartato, que es un marcador neuronal. Sus concentraciones disminuyen en diferentes tipos de lesiones cerebrales y tiene un pico de 2.0 partes por millones. Otro metabolito que también se utiliza en este estudio es la colina y tiene un pico de 3.2 partes por millones. Su incremento refleja el aumento de la síntesis de membrana o del número de células tal como se observa en tumores. También tenemos la creatina, que tiene un pico de 3.03 partes por millones y 3.94 partes por millones. Esta es utilizada como reserva de los fosfatos de alta energía. Otro metabolito también tenemos que es el lactato. Este tiene un pico de 1.32 partes por millones. Su presencia indica que el mecanismo oxidativo está siendo reemplazado por el catabolismo y se detecta en lesiones necróticas o quísticas. También tenemos el mioinositol, que tiene un pico de 3.56 partes por millones. Su disminución se ha asociado con la acción protectora del litio en manía y en neuropatía diabética. La combinación del mioinositol elevado con disminución de la N-acetilaspartato se ha observado en la enfermedad de Alzheimer. El glutamato también es otro neurotransmisor que actúa en el metabolismo de las mitocondrias. Tiene un pico de 2.1 y 2.5. La alanina se puede incrementar en casos de meningogioma y tiene un pico de 1.3 y 1.4. En condiciones normales, la concentración del lactato y la alanina son bajas. Al haber un incremento de estos dos tipos, indica que hay alteraciones. En el caso del lactato, lesiones necróticas o quísticas, y en el caso de la alanina, indica meningogioma. En conclusión, la espectroscopia ha sido utilizada en enfermedades neurológicas como infarto o hipoxia cerebral, tumores cerebrales primarios o metastásicos. También esclerosis múltiple, hemorragias intracraneales, traumatismos cráneoencefálicos, así como también enfermedades metabólicas, demencia, epilepsia focal, trastornos psiquiátricos, entre otros. En la figura 1 podemos observar a nuestra mano izquierda, podemos observar el área de volumen de interés que se analiza por espectroscopía, que es el cuadrito que podemos ver allí. Ese es el área de volumen de interés que se analiza por medio de esta técnica. En la figura 2 tenemos una espectroscopía normal, de derecha a izquierda. Aparece el pico más alto de N-acetilaspartato, que es donde está la rayita color verde. Después tenemos el pico de la creatina, que es donde está la rayita amarilla. Y más hacia la izquierda aparece el pico de la colina, que es donde está la rayita roja.
con una relación normal de 0.5. Esta es una espectroscopía normal. En esta imagen podemos observar que hay un aumento en el lactato, que en condiciones normales no debería estar elevado, y su incremento indica lesiones necróticas o quísticas. También hay aumento en la colina, y este indica tumoración, que puede haber presencia de tumoración. También hay una disminución en la N-acetilaspartato, y la disminución de esta indica lesión cerebral. Aquí tenemos otra espectroscopia donde vemos un aumento en el lactato, en la alanina y en la colina. La alanina en condiciones normales no debería estar aumentada y su incremento indica meningogioma. También una disminución en la N-acetilaspartato que indica lesión cerebral. Esta imagen y la anterior no son normales, es una espectroscopia normal o patológica. También tenemos la venografía por resonancia magnética, y esta se utiliza para detectar trombosis venosa cerebral y controlar la respuesta al tratamiento de este trastorno. Ahí en la imagen podemos ver una venografía por resonancia magnética normal. La angiografía por resonancia magnética. Esta utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora para evaluar los vasos sanguíneos y ayudar a identificar alteraciones que puedan presentarse en ella. Se utiliza con gran efectividad para la detección de aneurismas en pacientes que no han presentado hemorragia subaracnoidea. La angiografía por resonancia magnética es un método no invasivo y libre de contrastes nefrotóxicos, óptimo en el diagnóstico de aneurismas intracerebrales rotos. La angiografía por resonancia magnética también se utiliza para detectar aneurismas aórticos, disección de aorta, estrechamiento de las arterias de las extremidades y así como también tumores que afectan los vasos sanguíneos. En esta angiografía por resonancia magnética podemos observar la presencia de aneurismas intracerebrales. Ventajas o beneficios de la resonancia magnética nuclear. Podemos decir que la resonancia magnética nuclear es un método diagnóstico no invasivo que no usa radiación. También nos da la posibilidad de obtener imágenes directas en cualquier plano. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos un plano coronal, un plano axial y un plano sagital del pie. Aquí nos muestra un plano axial en T1, un plano coronal en T2, un plano axial flare y abajo tenemos los tres planos del espacio de una resonancia magnética del cráneo humano. También nos da la posibilidad de evaluar los vasos sanguíneos sin utilizar ninguna sustancia de contraste. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, la resonancia magnética puede cubrir grandes partes del cuerpo. Tiene una diversidad de potenciaciones en un mismo plano que nos permite comparar la misma estructura. También es una técnica sustitutiva de la colangiografía que permite valorar la patología hepatobiliar sin utilizar ningún constante intravenoso. Nos da unos altos contrastes en las partes blandas. También nuevamente podemos decir que también es una técnica sustitutiva de la miolangiografía y la artrografía, ya que evita utilizar técnicas invasivas. Puede determinar si un cáncer se ha extendido y también ayuda a determinar el mejor tratamiento. En esta imagen podemos observar un tumor en la parte inferior del recto, en un corte axial. Ahora bien, también tenemos unas desventajas o dificultades a la hora de realizar este método diagnóstico, que es la resonancia magnética nuclear. Podemos decir que la tecnología tiene un alto costo y que el mantenimiento del equipo también es costoso. El procedimiento puede ser afectado por el movimiento, ya sea voluntario o involuntario. No siempre puede distinguir entre tumores malignos o benignos, como fibroadenomas del busto, lo que puede llevar a falsos positivos. También tenemos otra desventaja, y es que el paciente debe permanecer quieto en una máquina cerrada, lo que es un problema para las personas que son claustrofóbicas. Por eso es que es necesario que la persona tenga una ausencia total de claustrofobia.
los pacientes con implantes metálicos no pueden realizarse este método diagnóstico, ya que su dispositivo podría verse afectado. Por ejemplo, tenemos en los pacientes que utilizan marcapasos, en los pacientes que también tienen un implante auditivo. También podemos decir que el tiempo necesario para realizar la resonancia magnética nuclear es más largo que el necesario para realizar una tomografía computarizada. Además, es menos probable que los resultados estén de inmediato. Por eso, la tomografía computarizada puede ser más preferible en situaciones de urgencia, como lesiones graves y accidentes cerebrovasculares. En conclusión, podemos decir que los nuevos avances de la resonancia magnética nos permiten obtener una nueva información sobre los mecanismos biológicos en el ser humano, lo que es de vital importancia a la hora de desarrollar nuevos tratamientos y comprender el funcionamiento de los desequilibrios causados por las enfermedades.